Hola a todos mis queridos escuchas, bienvenidos nuevamente a su podcast de Mentes Conectados. Les habla Carla Vilet, con el gusto de saludarlos. Tengo aquí a mi querida amiga, psicóloga, maestra y doctora, Basti Santoyo. Hola, buenos días, tardes, noches o la hora en la que nos estén escuchando. Gracias por acompañarnos. Y antes de que Rodrigo me vaya a decir algo, porque sería la 8ª vez en el día, quiero decirles que nos puedan seguir en Facebook, en Instagram y ahora en TikTok. Y por supuesto, ya saben, el nombre es De Mentes Conectadas, su podcast de confianza. Y favorito. Y ahora, doctor psiquiatra, bienvenido mi querido amigo Rodrigo Herbert, doctor psiquiatra. Hola, buenos días, tardes, noches, como dice Basti. Muchas gracias otra vez aquí a todos los que nos siguen y nos acompañan. Digo, se me ha estado acusando de muchas cosas en este podcast. ¿Acosando o acusando? Acusando. Quiero quejarme porque van a pensar que en realidad, cuando digo que tengo mis fans, en realidad piensan que lo digo en serio. No, no es cierto. Únicamente he recibido un comentario de qué guapo soy. Muchas gracias, por si quieren mandar más, muchas gracias, por mamá, favor, por tu comentario. De tu mamá. Saludos a tu mamá. Saludos, señora, saludos. Gracias por escucharnos. Oigan, y aprovechando, bueno, ya que iniciamos este nuevo capítulo. Ay, espérame, perdón. Sí, a ver, dime. Es que se me olvidó decirles. Bueno, no se los puedo decir ese rato, pero déjenme decirles que cuando platicamos sobre este proyecto que están escuchando, habíamos quedado los tres que íbamos a hacer 3 episodios y que íbamos a ver cómo nos salía, si nos llevábamos bien, ya hablando en una cuestión más profesional, y que pues no iba a pasar de ahí, ¿no? Que si nos iba realmente bien, íbamos a hacer un 4º episodio y pues... ¡Felicidades! Es nuestro 4º episodio. Episodio número 4. Sí, ando premenstrual, por eso lloro. Pero sí. Y vaya qué tema, ¿eh? Uh-huh. Vaya qué tema. Digo, para abordar este tema, quiero hacerlo desde una óptica diferente. Hablando del cine. O sea, ¿qué tanto ha marcado el cine en nuestras vidas? Yo, por mi parte, el cine es uno de los... es el arte, porque en realidad bueno, no es que sea como muy adepto a todo el tipo de arte, pero es el arte que en realidad me atrapa y me gusta mucho. Ha marcado mucho a lo largo de mi vida en diferentes etapas. Y, por ejemplo, la película que ahorita me viene a la mente, que pudiera yo decir que es mi película favorita, se llama Sleepers, Los hijos de la calle. Si pudieran como verla, es una película del 96, donde actúan actores como Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman. Una excelente película, muy fuerte, muy cruda. Te la recomiendo mucho, digo, no la voy a spoilear, digo, aunque ya es vieja, pero te la recomiendo mucho. Ustedes, por ejemplo, ¿qué película consideran que es su favorita o una de sus favoritas? Yo soy fan de la fantasía y la ciencia ficción. Toda la saga del Señor de los Anillos está dentro de mis top 3, definitivamente. Harry Potter, todas esas. Pero ya poniéndonos un poco más serios, me gusta mucho Whiplash. Esta historia del baterista y su maestro me fascina. Me gusta mucho ver la relación que tienen de poder, de violencia, de dominación. Padre, me encanta. Yo no sé si ubiquen La Risa en Vacaciones. No. ¿Cuál de las 8? Como 23. La última fue muy buena. No es cierto. Ustedes saben que a mí me gusta la escritura, y la escritura tiene una cercanía con el cine. Por ejemplo, una hoja, o sea, una cuartilla escrita en una historia es un minuto de cine. ¿Sí? El director y creador de Star Wars es uno de los únicos o de los pocos vatos que puede hacer, por minuto de película de Star Wars, hace inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? Entonces, me encanta el cine y yo no tendré una película favorita, tengo como un top 10 al respecto, pero les puedo decir que hay películas que marcaron mi vida, por ejemplo, Mad Max. ¿Sí? ¿La nueva o la vieja? No, la vieja, por supuesto, ¿no? Que la nueva es muy buena, ¿eh? O sea, en realidad. Sí, creo que es bastante mucho. Buena. También me gusta, por ejemplo, John Wick. Ya sé que hablando. Me encanta John Wick. Onda cinematográfica no es la mejor cosa, pero bueno, me encanta. Pero eso es lo bonito, ¿no? O sea, no vamos a caer tampoco en estas personas de, no, si no es cine de arte, no me lo enseñes, ¿no? O sea, lo bonito es como poder disfrutar cualquier tipo de película. La diversidad, finalmente. Claro, atascarse de todo. Sí. ¿No? Un buen cine de superhéroes, claro. Así lo disfrutas. Un buen cine de arte, lo disfrutas. Un buen cine de drama. Y un mal cine de repente también cuando te topas algunas películas que, híjole.
Que esas no disfrutas, que además. esas no disfrutas, pero que hay que comentar. Y justo por ahí vamos a empezar, ya a abordar directo el tema. Les platicamos que nos fuimos al cine los 4, porque somos los 3 los que hablamos, pero esto no sería posible sin Yolanda Bear, nuestra manager, productora. Bravo. Y nos fuimos en la semana a ver la película Rompiendo Ciclos. Rompiendo el círculo. El círculo, bueno, ya ven, así ni el nombre. Es que Carla estaba tomada ese día, entonces no sabe muy bien. Y nuestro objetivo de ir a verla, pues era como platicarla y analizarla para entrar al tema de hoy. Dementes conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Villet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes conectadas. Bueno, justamente vamos a empezar con el tema de la violencia. Vamos a hablar de la película que acabamos de mencionar, porque se supone que es una película en la que se aborda el tema de la violencia. Y de entrada, pues en lo personal, yo, y bueno, no nada más yo, creo que los 3 quedamos, además de mí, quedamos medio con un desaguisado, digamos, ¿no? O sea, veníamos ¿Qué? Desaguisado. Ay, cabrón, no, ustedes usan unas palabras muy chingonas que voy a tener que hacer un glosario al término de todo. Un diccionario, Manta. Un diccionario, sí. Al final, pues quedamos con mal sabor de boca, ¿no? Veníamos con esta expectativa de ver una representación en donde se maneja el tema de la violencia de una manera verosímil, y fue justamente todo lo contrario. Empecemos por ahí. ¿Nos gustó o no nos gustó? ¿Qué opinaron, muchachos? Yo creo que definitivamente es una película que ha dado mucho de qué hablar. Tanto por el tema como por todo lo que se ha relacionado o se ha desarrollado alrededor de esto. Que yo no sé qué tan bueno sea todo esto como tipo como de escándalos que ha presentado la película, con la pelea entre sus protagonistas, con cuestiones ahí de poder también, de quién puede más, que si hay versiones diferentes, que de repente la película a lo mejor se invisibiliza un poquito el tema en el que al que se está dirigiendo y se enfoca más en otro tipo de temas en el momento de la distribución y de la promoción. Definitivamente es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Me gustó? No me gustó. No me gustó porque creo que es una película que, si bien intenta llegar a un gran grupo de personas, en realidad no logra como dibujar bien lo que es el ciclo de violencia como tal, ¿no? Si nos ponemos en el entredicho de que es una cinta que va dirigida a grupos de adolescentes, pudiera darle a lo mejor un poquito de beneficio a la duda, de decir, ok, está bien, para un grupo de personas entre los 12, 16 años, tal vez un acercamiento a este tipo de temas es interesante como un inicio y una apertura para conocer un poquito más. Bueno, a mí, en lo personal, no me gustó, y quiero decirles que iba bastante abierta a lo que pudiera yo observar. Traté de no contaminarme de ningún comentario, ni positivo ni negativo, pero no me gustó. Creo que vamos a tener ahorita mucho de qué hablar al respecto, empezando un poquito con la película como tal. Es una película que es romántica. En ningún momento la veo como una película que trate de demostrar tajantemente y fielmente los temas que se supone que la gente está hablando que toca. Y también hay que tener en cuenta que el director de esta película, que es Justin Baldoni, uno de los protagonistas, o sea, el vato violento, él es el director y él tiene varias películas, pero las últimas 2 que tiene es la de A 2 metros de ti, que probablemente la vieron, y es una película igual de romance, donde utiliza el sufrimiento de las personas como pues para vender una película de emociones. Y Jane the Virgin, que es también una película, las 2 son muy para adolescentes. Entonces esta, la verdad que no quita el dedo de ese renglón, y para mí, empezando, les digo que es una mezcla entre American Pie y 50 sombras de Grey. Lo que está en medio de esas 2 cosas, eso es la película que fuimos a ver. Pero bueno, habría que explicar mejor ¿qué más hay? ¿Qué temas vieron ahí? Definitivamente inicia la película con una protagonista que, a diferencia de tengo entendido, no lo he leído, pero viene esto de un libro, esta película. A diferencia de la protagonista en el libro, la edad cambia mucho, ¿no? Dista mucho porque esta es una mujer ya aparentemente independiente, que viene de una zona de poder importante porque su papá es
Gobernador, gobernador, o bueno, él tiene un puesto importante en alguna Si van a localidad. escuchar el podcast, vamos a spoilear todo. Sí, spoiler. sí, Si no lo has visto la película, detente, vela a ver y luego escúchanos. O no la veas, en realidad no la veas. Te lo puedes mega pinches ahorrar, la neta. No la veas y de repente si sale en el 5 alguna vez En TNT. En permanencia voluntaria, ¿no? No, bueno, entonces es una chica que ya está entrada a sus 30 y tantos, 40. O sea, ya tal está vez. peluda la vieja, ¿no? Sí, Ya, sí. sí. Y a diferencia del libro, o sea, en el libro creo que es una persona muchísimo más joven, que ahí se pudiera ya como entender cuando inicia la relación con este neurocirujano poderoso y adinerado, se puede entender cómo existe esta diferencia, ¿no? De poderes. Donde a lo mejor aquí el que vamos a llamar el perpetrador o el violento suele tener un poquito más de poder, tanto obviamente por madurez, economía y fuerza física, ¿no? Y aquí se trata de entender, y eso también es interesante, entender por qué alguien tan independiente como la protagonista de la película puede llegar a caer en un ciclo de violencia, ¿no? Bueno, cualquiera puede llegar a caer en un ciclo de violencia. Ya fuera de la película, hemos de entender que no solo caen en un ciclo de violencia los que sean, no sé, voy a poner adjetivos que no van hacia nadie, ¿no? O sea, no por tonto, no por ridículo, no por pobre, no por rico, no por, no sé, o sea, todo mundo podemos llegar a ser víctimas de violencia y no distingue. No distingue entre sexo, género, edad, posición socioeconómica, etcétera. Definitivamente, y el pensar que vamos a encontrar la fórmula hombre narciso, mujer con baja autoestima para que se lleve a cabo la violencia es muy reduccionista, ¿no? Aquí me parece importante hablar de que la película, como bien lo están mencionando, es una adaptación de un libro que se publicó en el 2016 y es un libro de Colin Hoover que se convirtió en un bestseller. O sea, de entrada no podemos pensar, y quiero hacer este paréntesis, que un libro que se convierte en bestseller es un excelente libro, ¿no? Es como estas películas que son muy distribuidas, muy famosas, pero que no necesariamente son buenas. Y el libro tiene algunas premisas. Solo les voy a dar 2 premisas que tiene el libro que efectivamente se transmiten en la película y que me parecen extremadamente peligrosas. Una de ellas es que no existen las malas personas. Todos somos simplemente personas que a veces hacemos cosas malas. Esto en algunos casos es así. O sea, a veces tenemos acciones que no son las mejores, que no entran dentro de las normas ni morales, ni sociales, ni éticas, y eso no nos convierte en malas personas. Pero sí existen los hijos de la chingada. O sea, sí hay personas que con toda la intención van a poder lastimar y no podemos justificar. Otra premisa es, o otra frase muy puesta en ese libro que la exponen en la película, es donde uno de los vatos le dice a la protagonista: si un día sientes que puedes amar a alguien, enamórate de mí, ¿sí? O sea, ahí más adelante les voy a decir por qué me parece tan aberrante, pero de entrada es como si eso pudiera ser una instrucción, como si el güey lo hubiera estado esperando toda la vida, ¿no? O sea, no me parece la cosa más sana que encontramos ahí, pero pues hay más cosas, como ustedes lo dicen. No solo una persona que tiene baja autoestima y un narcisista se encuentran y ahí se va a dar el círculo de violencia. Todas las mujeres en México, de una u otra forma, hemos padecido y hemos vivido una situación de violencia. Sí, se dice que más o arriba del 70% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos una vez en su vida un episodio de violencia. Pero también tenemos que darnos cuenta que esto no es únicamente algo que pasa en las parejas heterosexuales, también en parejas homosexuales, ¿no? Hay mujeres violentas también, o sea, no queremos que se vayan con la idea de que únicamente los violentos son los hombres, las víctimas son las mujeres. Existe, obviamente la proporción cambia mucho, pero existe, y en las parejas homosexuales o parejas de la comunidad definitivamente hay también estos casos, ¿no?
Yo, antes de seguir con el tema, me gustaría como definir, ¿no? ¿Qué onda con la violencia? ¿Qué significa ser violento? Y para poder hablar de violencia, hay que entender que estamos hablando de una relación de poder. O sea, para decir que es violento es que tienes poder. Puede ser hablar de poder económico, puede ser hablar de poder, no sé, jerárquico, en una estructura, no sé, en un organigrama, que sea tu jefe, tu maestro, alguien arriba de ti en orden jerárquico. Incluso no necesariamente ni económico, sino social, de poder, y que el objetivo de hacer estas conductas es someter, controlar o infringir daño. O sea, el objetivo es ese. Eso es cuando podemos hablar de violencia. Sin el tema de la relación de poder, no es lo mismo. O sea, podemos hablar de agresión, pero no es lo mismo que hablar de violencia. Claro, ahí la diferencia es que la agresión es una cosa muchísimo más instintiva. Por ejemplo, los animales son agresivos, no hay animales violentos. La violencia es exclusiva del ser humano porque, como Carla lo dice, el elemento primordial es el poder, ¿sí? La ejecución de tener poder sobre alguien. Los animales tienen una cuestión instintiva, o sea, si ahorita, que es el ejemplo que yo siempre pongo para ejemplificar, empezar a temblar aquí, que esperemos que no, nos tendríamos que salir todos al mismo tiempo y en una de esas, pues alguien lastimaría físicamente a alguien, pero no se juega con esa situación de poder. Definitivamente, ¿no? Y bueno, y es esta parte definitivamente importante de hacer la diferencia entre agresividad y violencia. Y justo regresando al libro, pues evidentemente en el libro es mucho más clara la relación de poder, porque no es lo mismo ser una chavita de 19, 20 años, impresionable, pues no tiene toda la vida ya estructurada, no está, pues está terminando la adolescencia, básicamente, y a diferencia de cómo se plantea en la película, que ya es una mujer adulta, ¿no? O sea, esa relación dispar en poder no se nota tanto en la película, a diferencia de cómo lo es en los episodios de violencia, ¿no? No se nota tanto de esa forma, pero se nota en el hecho de que el vato protagonista trae la bandera de soy neurocirujano y tú vendes flores, ¿no? O sea, ahí finalmente existe esta jerarquía. Claro, definitivamente, ¿no? Y también no sé si sintieron que en la misma película se romantizó mucho desde la fotografía, desde la cuestión de los sets, donde había como mucho color, como muy, muy bonito, mucha florecita, y en realidad los momentos, al menos a mi parecer, los momentos de violencia, pues no impactaron tanto tampoco. No impactaron. Pues estabas tomado, Rodrigo. ¿Cómo ibas a ver esos momentos de violencia? Pues ahí me asusto más. Me da la pálida. Ok. No, en realidad en ningún momento en la película dices, ¡ay, güey! O sea, ahora sí se la bañó. O sea, es como, híjole, ¿qué fue lo que pasó? No queda claro, ¿no? Claro, y creo que por eso es importante hacerla ver a la película como una película para adolescentes, ¿no? Y si bien ha estado generando impacto en esa población, entonces por eso estamos discutiendo de ella, porque es importante. Que saben que aquí yo cuando la veía, ya después decía, luego nuestras ideas para hacernos un juicio tienen mucho que ver con la estética. ¿En qué sentido? No es lo mismo ver a estos dos güeyes que en algún momento, y cuando yo estuve viendo diferentes opiniones de la película, decían, es que estaba bien guapo el Rael, ¿sí? Uh-huh. O sea, pues como que si valía y se le quita lo malo, si está tan guapo. Exacto, ¿no? O sea, claro, no es lo mismo ver a esta mujer que es hermosa, que es bastante popular, a estos dos güeyes que también están guapísimos, así como tú, Rodrigo, no me estés viendo. Un poquito menos. Ajá, un poquito menos, gracias, ¿no? No es lo mismo ver a estos tres personajes que además pertenecen a una clase privilegiada, blanca, gringa, que no tiene nada que ver con las mexicanas que van al cine y están llorando, ¿sí? Y que además, imagínense ustedes en esta situación al cochiloco, a la Tesorito y a Rafael Inclán. Que lo manden a la cárcel al cochiloco. Exacto, y a Rafael Inclán en ese triángulo. No sería lo mismo. No. Sí estaríamos juzgando al cochiloco, claro, y diríamos, mátenlo. Claro, y esa es esa parte de que se habla que entre el acoso y el decir un piropo, pues tiene que ver mucho el color de piel, ¿no? Por otro lado, no sé si se han dado cuenta o se han escuchado de un caso que está ahorita muy importante en Estados Unidos, donde hay una persona que acaban de condenar a la pena de muerte, una persona que se llama Wade Wilson, que es una persona que pues desvivió, como dicen, no sé si esto nos corten aquí, desvivió, dicen en el TikTok para que no les corten el video. Pero a nosotros no nos cortan, ¿no? O sea, quien quiera escuchar el podcast, pues que lo escuche y diga y escuche todo así. Bueno, asesina a 2 mujeres, ¿no?
Y bueno, y está ahorita entonces condenado a la pena de muerte. Pero como él, las mujeres sienten atracción por esta persona porque está bien parecido a ver de ellas, ¿verdad? A mí no me parece. Pero hay una como impresionante volcadura en redes para que le perdonen la pena de muerte. Por guapo. Por guapo, exactamente. Y ahí es donde de repente dice la sociedad, ¿qué está pasando con nosotros? ¿No? Y yo creo que justo esto abre la posibilidad de hablar de cómo se justifica la violencia, ¿no? Cómo tendemos a justificar la violencia porque de alguna manera la hemos normalizado. Pensando México. México es un país ultramachista, en donde la prevalencia, más bien como prima la importancia en el hombre, es un constructo sociocultural, no que yo lo diga. No sé, por ejemplo, en mi casa, oye, Carla, lava los platos, y a mi hermano no se le decía eso, y tampoco vengo de una casa tan machista, pero sí se usaba, y eso, el empezar y poder hablar de machismo, es abrirle la puerta a entender que el machismo no es otra cosa que una violencia, o sea, una violencia ejercida a la familia, a la sociedad, a las mujeres en sentido estricto de la palabra, ¿no? Y definitivamente todos somos machistas, ¿no? O sea, hemos sido con el paso del tiempo, muchos, deconstruyéndonos un poquito para intentar como disminuir los comentarios y las acciones machistas o micromachistas, como se suelen como llamar también, para evitar obviamente agredir a nuestro grupo cercano o a donde nos dirigimos, pero venimos de una cultura machista y tenemos un crecimiento con este tipo de pensamientos, ¿no? Que es cuando más me impresiona el hecho de que viviendo en un país extremadamente machista, veamos una película tan rosa, tan de amor y nos llegue y nos conmueva. Yo honestamente creo que una película que bueno, pues es parte del cine y el cine es a su vez un arte. El arte nos tiene que hacer sentir cosas. Y para mí hablar de la violencia tiene que incomodarte. Esta película en ningún perro momento incomoda en algunas situaciones que no ayudan a reforzar la idea de que la violencia de género existe y existe de una forma donde mujeres diariamente mueren a raíz de ella. Por ejemplo, romantiza la idea de ser la salvadora de un hombre. Hay una escena donde esta morra en la adolescencia agarra cosas de su casa y le lleva al pinche vagabundo de enfrente. De entrada también eso es irreal porque yo enfrente de mi casa veo un vagabundo, va a estar sin dientes, ¿no? Sucio, sí, no va a ser ese vagabundo no va a ser guapo, ese vagabundo, ¿no? Ajá. Pero el punto es que romantiza la idea de que ella desde chavita sí quiere salvarlo y le lleva cosas. Entonces, eso no puede ser así, o sea, tenemos esta idea de que las mujeres estamos para dar, para servir y para hacerlo en todos los casos. Esa escena no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué tú vas a querer? Que además la gente en el cine puede ser de, ay, mira, qué buena persona, ¿no? Porque esto también se romantiza en toda la película. La morra no tiene ni un solo momento en la película donde tenga una situación de mala, ¿sí? O de que se confronte con alguien. O sea, ¿por qué tenemos que romantizar que las mujeres tienen que ser salvadoras? Pero la violencia está romantizada, ¿no? O sea, en general, ¿no? Y si hablamos de la violencia de pareja, mucho más. No se habla mucho de, por ejemplo, la violación o la violencia sexual que pueden sufrir algunas parejas. ¿Por qué? Porque está normal que si eres pareja de alguien, tengas que tener relación con esa persona. Justo hay una escena en la película. Exacto, sí. Pero totalmente. También no la manejan tampoco de forma tajante, nunca alcanzas a darte cuenta de, no marches, está La va a violar abusando sexualmente. Sí, o sea. Pero cuesta trabajo, ¿no? Como sociedad, a la sociedad le cuesta trabajo decir, el esposo violó a la esposa. ¿Cómo la va a violar si son pareja, ¿no? Y cuesta mucho trabajo por este tipo de romantización. Esta romantización desde las frases de que el amor duele, las frases como de que el amor es un compromiso. El amor lo puede con todo, sacrificio, por ejemplo. Exacto. El amor lo puede con todo. Jesus Christ, no es cierto. El amor no lo puede con todo. Y el amor no es suficiente para que una pareja funcione. Yo ahí quisiera como ahondar un poco en esta violencia sexual. No es no, bajo cualquier circunstancia. Puede incluso estar habiendo coito en ese instante y si en un momento una de las partes dice no, es no.
Y si eso no se respeta, entonces estamos hablando evidentemente de un proceso sumamente violento. A mí me ha tocado pasar la situación con pacientes que justo teniendo pareja, la pareja insiste, ¿no? En tener relaciones sexuales y ellas al no querer, él puede mostrar molestia, quizá no llega a enojo y termina convenciendo, ¿no? Ese terminar convenciendo, que no se vive como una, lo pongo entre comillas, violación, porque al final accede, entre comillas, sigue siendo violencia sexual. O sea, sigue siendo porque no hay un genuino deseo de la persona a involucrarse sexualmente. No es no en todas las circunstancias. ¿Estás borracha? Es no. Medio no estoy segura, es no. No sé si ahorita sí y ahorita no, es no. Solamente sí, claro, contundente y afirmativo es que sí te están dando consentimiento para involucrarte en la cuestión sexual. De lo contrario, estás ejerciendo violencia sexual. Hay muchas cosas que se idealizan a lo largo de la película. Una de ellas también es que existe algo que se llama el amor de mi vida. O sea, esta morra sí pasa por toda esa situación de lo que queremos pensar que nos quisieron poner como violencia. Y ahí estaba este güey, que era el pordiosero, y estuvo en diferentes momentos como para también rescatarla, como ser ese hombre también salvador, devolviéndole el favor. Y entonces en un punto nos hacen ver que Don Atlas es el amor de la vida de la protagonista. No existe tal cosa. El amor es una situación que se construye. No es que el primer amor es el inolvidable. Y me lo encontré además. Y me lo encontré. Entonces, el destino, en esa película, como en muchas otras que tienen que ver con el romanticismo, juegan con que el destino nos va a encontrar. Como si nosotros fuéramos presos del destino o como si no fuéramos capaces nosotros de ir eligiendo nuestros pasos y de ir decidiendo a dónde va nuestra vida. Entonces eso también está mal, o sea, tache con esa película por eso. Y eso también genera que a la larga la gente no quiera dejar a su pareja, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy fácil cuando hay un sistema de violencia ya, o un ciclo de violencia ya iniciado en una pareja, que el resto de la gente les diga con la mano en la cintura, pues déjalo, ¿no? Como si fuera tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Definitivamente, para empezar, no fue un minuto o un día para llegar a ese ciclo en el cual la violencia ha ido increciendo, que sabemos que así pasa, ¿no? La violencia cada vez, si hay alguien violento, cada vez va a ser más violento. Si no se le pone un límite, la violencia va a ir creciendo cada vez más. Vamos a pasar de una violencia seguramente verbal o psicológica después a una física y algo todavía mucho peor. Pero de repente también la gente que llega y comenta, tienes que dejarlo, no es tan sencillo. Hay muchas cuestiones involucradas y una creo que es esto que dices tú, Basti, ¿no? El pensar, pues que yo era la princesa del cuento y él era mi príncipe, ¿por qué voy a terminar mi cuento de esta manera? ¿Por qué me voy a ir si en realidad pues él es mi media naranja, ¿no? Que además es la cosa más ilógica, porque, bueno, yo no sé de matemáticas y me cuesta trabajo visualizar en mi mente números, pero de chingos de personas que hay en el mundo, como por qué sería lógico que en este estado, en tu colonia, viste al Brian, ¿no? Pelos parados, y entonces sea el güey que te complementa, o sea, no. De acuerdo a las etapas que vas teniendo en tu vida, puedes encontrarte y puedes conectar emocionalmente con una persona. No existe tal cosa como un solo ser humano en la vida que te complementa, porque además también que te complemente es el asumir que venimos incompletos, como esta onda muy de Platón, ¿no? Y que entonces o de Lacan, sí, y que vamos a andar en busca de esa media alma. No, ustedes vienen completas, ¿no? Podemos estar como mujeres rotas y podemos estar medio maltratadas por la vida, pero completas. Entonces, no tenemos que andar buscando la media mitad de pinches nada. Bueno, y yo ahí, por ejemplo, agregaría una parte de lo que hace que las personas que están violentadas se queden es porque justo la violencia funciona en ciclos. Entonces, el ciclo normalmente inicia con una fase de luna de miel. Todo está padrísimo, nos amamos, me trata perfecto. Incluso si te topaste con un narcisista, te va a hacer love bombing cañón. El love bombing es, o sea, como inundarte de regalos, de detalles, de presencia, como que no puedas no pensar en él o en ella. Y después la tensión va creciendo, hasta que hay un estallido violento. Y como decía Rodrigo, primero va a ser un estallido, pues medio gacho, pero luego te aviento, pero luego te pongo una madriza, ¿sí? Aunque no todo el mundo termine ahí en la gravedad. Bueno, y una vez que hay el estallido, volvemos a empezar.
Y está otra vez la luna de miel. Y en la luna de miel, otra vez es encantador. Me decía una paciente, me llegó con collarín, un ojo morado. Era hace muchos años. Yo todavía estaba más verde en mi haber terapéutico. Y yo cuando la vi, como que me adelanté y le dije, ¿qué onda, chocaste? Asumí que había chocado por la madriza que traía. O sea, como que no me cayó la posibilidad de que se queda callada. Y entonces me explica todo el episodio, ¿no? La pareja, ella en el piso, estaban teniendo una bronca muy cañona, ella en el piso, él en la mano en el cuello, con puño cerrado, pum, 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 hasta que la dejó medio inconsciente. Y la tristeza, ¿no, Carlita? De cómo se sienten avergonzadas por permitir, como si fuera tan sencillo para ellas, claro, poder decir, poner un alto. O sea, se sienten avergonzadas de contar esta historia. Entonces, eso ayuda, obviamente, que el violentador pues pueda seguir encapsulando a la víctima, se empiezan a alejar de su grupo más cercano, de su red de apoyo, y al final la va acorralando como quiere hacerlo, ¿no? Y después de este estallido, luego viene, eres el amor de mi vida, nunca te voy a volver a tocar, te amo, perdóname, ya me voy a tratar, etc. Y entonces cuando me decía, yo le preguntaba, ¿qué te mantiene ahí? O sea, ¿qué es lo que te hace decidir quedarte? Y ella me decía, es que cuando estamos bien, estamos muy bien. Y yo preguntaba, ¿cuánto están bien? Pues a lo mejor, le decían números, ¿no? Y ella decía, bueno, a lo mejor del 0 al 10, 2 es estamos bien y 8 estamos mal. Que eso es algo muy común en terapia, es un argumento que se da con bastante frecuencia, el de cuando estamos bien, estamos muy bien. Y entonces también la pregunta puede ser para un paciente es que probablemente no es que estés tan bien, pero tienes que magnificar los buenos momentos en tu mente para poder tolerar y sostener la relación. Y sostener la relación. Y eso es parte de la patología. ¿Y qué opinan de estas parejas que en realidad sí están bien la mayor parte del tiempo, pero cuando están mal, están muy mal? Digo, también es un tema de plática, ¿no? O sea, porque si estamos bien a lo mejor el 80%, pero en el 20% me pusiste una madriza que casi me mata, ¿no? Ay, yo no sé si crea que puedan estar tan bien al 80%. O sea, se me hace inverosímil, justo como en la película. O sea, quizá no es tan frecuente el estallido, pero el nivel de intensidad es suficiente como después, o sea, no lo vale, aunque estemos bien de lunes a viernes. Claro. El sábado que te medio empedaste, pues ya me pusiste Y ahí es donde entra exactamente el alcohol como un fenómeno más que definitivamente va a aumentar estos episodios de violencia de manera importante. Que en la película no entraba en juego el alcohol, no. Pero por ejemplo, hay una parte donde hacen ver que la reflexión de un violentador se da a partir de que la mujer puede hablar con él y entonces le dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, esto que estás haciendo no está bien, me quiero divorciar. Y que entonces el violentador, claro que suelta a su hija con ese amor y dice, tienen razón, me voy de la... Jamás, eso no pinches pasa, o sea... De acuerdo, yo considero que el cierre de la película tiene también otro error, ¿no? O sea, como fue un cierre muy sencillo, donde ella toma la decisión en un momento. E inverosímil. Claro. De decir, ¿sabes qué? Se acabó, ¿no? Lo hace sentir muy, muy fácil y yo creo que da una muy mala, pues, como conclusión a la gente que pudiera estar viviendo este tipo de problemas. Es decir, pues, ¿por qué ella pudo tan sencillo y a mí me cuesta tanto, ¿no? ¿Qué tengo yo mal que no puedo cerrar este ciclo como lo hicieron en la película tan sencillamente? No pasa, o sea, así no pasa. En la clínica lo vemos día con día. O sea, para que alguien pueda llegar a tomar la decisión de irse, son meses, si no años, de entender qué parte de ti te tiene como apegada a esa relación, incluso violenta. Porque finalmente para estas personas que están en estas relaciones es menos peligroso, y lo pongo entre comillas, estar con que puede violentarte, a estar solo. Entonces, están dispuestos o dispuestas a someterse al nivel que sea de violencia para no vivir lo que implica la soledad, la independencia, el enfrentarte a una circunstancia que evidentemente no te sientes con las fortalezas como para hacerlo, ¿no? No es verosímil pensar que así pasa, o sea, esos son años y años y años y años de terapia. Exacto, ¿no? Tanto para la persona agresiva como para la víctima, ¿no? Sí, porque la persona que violenta
no llega a una reflexión mediante palabras. Tiene que realmente tocar fondo y ver destruido su mundo, que rara vez lo ven así los violentadores, para que entonces haya una posibilidad de cambiar. No sucede de esa forma. Y además, esta visión donde después de aparentemente todo lo que le hizo el personaje masculino a la protagonista, como quiera, utilizo el perdón porque soy esa mujer bondadosa y entonces claro que conoce a tu hija y demás. A ver, la violencia no tiene resolución mediante el perdón. No estoy diciendo para nada, ni tengo un discurso de odio y de no perdonen, pero la resolución no es por ahí. No, pero además hay cosas que no se perdonan. Exacto, hay cosas imperdonables, ¿sí? Hay conductas imperdonables. Es como si ustedes van con una mamá que perdió a su hijo en Ayotzinapa y le dicen, perdona, o sea, déjalo al destino mis huevos. O sea, Claro. bueno, no tengo, pero... Claro, bueno, yo no voy a hablar de eso, pero, pero por otro lado, yo quisiera... ¡Vamos serio, Rodrigo! ¡Espérate! Sí, Rodrigo Yo- está muy serio hoy. Yo quisiera también como abrir el tema ya, dejando la película que ya, de la conclusión. Ya nos la acabamos. Sí, perdón, Blake, si me estás oyendo. Sí, Blake fans, te amamos, Blake. Pero creo que es importante como saber o decirle a la gente que nos escucha que existen muchos tipos de violencia, ¿no? De repente, la violencia puede ser como tan maquillada o Tan sutil. tan sutil que no nos damos cuenta. Y menos si crecimos en un ambiente de esa manera, ¿no? O sea, si crecimos en un ambiente donde la gente se insulta, la gente se hace menos, la gente suele tener hasta comportamientos bruscos o violentos físicamente, tú vas a ir creciendo pensando que esa es la normalidad, ¿no? Y entonces en realidad es una violencia normalizada y que la traes en el centro de ti, ¿no? Y incluso la primera escena en la que se conocen ellos, yo quisiera regresar. Sí, 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 tú sí, ya habías adelante. cerrado con la película, Discúlpanos, Rodrigo, pero discúlpanos. yo todavía quería decir, esa escena en donde el vato llega y avienta la silla, la patadona que le entra, y ella, pues, le entra. O sea, habiendo visto su tipo de estallidos como impulsivos, ella le entra. Finalmente, muchas de estas víctimas suelen justificar la violencia justo por lo que dices que está normalizada. Yo aquí les digo, no es normal que alguien pegue una silla porque estás enojado. Es normal estar enojado, es normal haber tenido un fatal día porque se te murió, siendo neurocirujano, se te murió un X. O sea, no es normal perder el control de tu impulso y pegarle, así sea a la mesa, a la silla, aventar el agua, aventar el celular. Si estás en una relación en la que le pega a alguien a la mesa, a la silla, a ti, corre a la primera, porque no es normal. No es normal que alguien no... Normal me refiero dentro de la norma, es decir, estadísticamente hablando, o sea, ya es patológico el que tú no tengas el control de impulsos, ¿no? Hablar de un yo fuerte es precisamente la capacidad de tolerar la frustración que te implica tener ganas de pegar y madrear a alguien, pero te aguantas porque tienes tantita esencia y humanidad, ¿no? Y viene ese comentario de, es que tengo el carácter muy fuerte, ¿no? Tengo la personalidad muy fuerte. Que lo decíamos el episodio pasado, una persona, un hombre que tiene carácter fuerte se autorregula, se gestiona en cuestión de emociones porque principalmente las va a reconocer. Hombre y mujer, o sea, Claro, cualquiera. hombre y mujer, Claro. sí. O sea, no tienes este carácter fuerte, al contrario, ¿no? O sea, Ser impulsivo es tener pobre carácter. exacto. Y definitivamente existen de repente algunos tipos de violencia que están normalizadas en nuestro día a día, ¿no? Desde, bueno, no sé, obviamente en el mundo del hombre y el mundo de la mujer, pues van un poquito diferentes y el tipo de violencia van a ser diferentes también. Pero yo recuerdo mucho en primaria, secundaria, donde los juegos eran bruscos, donde los juegos eran como muy físicos. No sabemos a qué escuela fuiste tú, Rodrigo, pero en las de nosotros eran, pues, ¿la traes? ¿No? No, en la mía también eran bien culés. Pero ¿cómo la traes? No, la cuestión es esa. La cuestión es que si tú no jugabas en ese mismo tenor, pues... tú Eras outcast. Exacto, y tenías algo, o sea... Eras un paria. Claro, o se te ofendía con sobrenombres o con el mismo bullying, que sigue siendo violencia, ¿no? Y entonces tú tenías que entrarle a este jueguito porque el hombre es fuerte, porque el hombre tiene que aguantar, porque el hombre no llora, porque el hombre, y eso es lo que hablamos de la depresión, cómo traemos también como encerrado culturalmente hablando, tantas cosas que nos marca tanto la familia como la sociedad de cómo tenemos que responder para ser el hombre que ellos creen que debemos de ser. Que
Perdón, Rodrigo, que me regrese a la película. Discúlpame de verdad. No, adelante. Pero todo tiene que ver. Cuando hablas de los estándares, o sea, de esos roles que hay de género, en la película muestran y hablan en algún punto de por qué el protagonista tiene esta tendencia a perder el control y por qué hace todo lo que hace. Pero justificando. El pasado de una persona, y creo que tiene que quedar bastante puntualizado, solo le da explicación a tus actos, no los justifica. O sea, cuando eres un adulto, deberías de tener la capacidad de hacerte responsable de todas tus acciones, se hayan originado, por quien se hayan originado y cómo se hayan originado. Entonces, sí, hay muchas explicaciones del por qué los hombres, hablando en este caso de la película, son de la manera que son, pero no hay justificación ninguna. No, definitivamente no, ni se intenta, ¿no? Que las mujeres lo hacen, las mujeres, hay una tendencia enorme a justificar prácticamente todas las conductas que puede tener su Y también quisiera hablar cómo muchas veces cuando la violencia viene de parte del hombre, las mujeres suelen ser violentas de otra forma, son pasivo-agresivas. Es decir, la violencia por debajito del agua, que te pica, que te está como incitando a que reacciones. La mujer es característica de esto, ¿no? Recuerdo, Basti, donde nos hicimos más amigas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, recuerdo que ahí la jefa nos decía, pues es que la realidad es que la gran mayoría de las mujeres que están aquí sí tienen un trastorno dependiente de la personalidad, pero todas son pasivo-agresivas. Y entonces ya saben dónde como picar el botón para que el vato explote, ¿no? Y se fomenta también, desde el lado de la mujer se fomenta de, ¿por qué no respondiste de manera brusca cuando alguien me agredió de tal manera, ¿no? Porque si tú no tienes la capacidad para defenderme, no eres una buena pareja, ¿no? Y eso, desde ahí ya estamos como normalizando e idealizando la violencia, ¿no? Que también idealizamos muchas cosas, porque incluso también la película lo maneja. Esta morra, sí o sí, estaba buscando una pareja. O sea, no pudo plantearse a la par de este güey, vamos a tener algo casual, porque él se lo dijo al principio, ¿sí? A mí no me gustan las relaciones que impliquen un compromiso, pero ella estaba aferrada. Tan así que el vato termina cediendo. O sea, no era que él tuviera que ceder, pero al final estas ganas de tener una pareja, y además el ver tener una pareja como parte de, es lo que sigue, es lo que yo, mujer de 30 y tantos, blanca, privilegiada, tengo que tener, que además, lo digo así porque lo muestran de esa forma en la película, pero el hecho de creer que yo necesito una pareja está en todos los estatus sociales. O sea, si no tienes una pareja, si eres divorciada después de los 40, aguas, ahí viene la divorciada, ella no la podemos Cuida invitar, a tu hombre. Cuida a tu marido, ¿no? Como si estuviera en falta. Y además el estar soltera se maneja de esa forma. Así, híjole, ¿y para cuándo el novio, no? O, pobrecita, está sola. Sí, o esa parte también extremadamente machista de, pues es que le hace falta sexo. Definitivamente la violencia tiene una manifestación totalmente cultural, ¿no? O sea, y eso no lo podemos negar. Tantos tipos de violencia que existen que de repente, como bien decían, también es muy difícil de distinguirlas, ¿no? O sea, obviamente la violencia física va a ser la más fácil eso es evidente de identificar, ¿no? Puede llegar a ser la más peligrosa, definitivamente también. Es la más peligrosa porque es evidente y porque pues se les pasa la mano en algún punto, pero la violencia psicológica es una violencia que se perpetúa, o sea, es claro, por muchísimo tiempo, y es a veces la que genera un control donde no hay forma a veces de que la víctima salga, ¿no? Y es de las más difíciles de detectar, sí, también. El control es violencia, siempre, o sea, un amor maduro es un amor libre. Si alguien a tu alrededor te está controlando, eso es violencia. Aguas. Pero habría que poner, Carla, qué conductas son control, porque ahora las chavitas, el hecho de que tú me estés texteando, que tengamos este daily chat todo el día, lo ven como una cuestión halagadora. O sea, el tener la posibilidad de estar conectados todo el tiempo también quita algunas situaciones que no son sanas, o sea, que habría que visibilizar como conductas de control. ¿Cuáles dirías tú que...? Sí, o sea, control, no te pongas esto, no puedes salir con estos amigos, híjole, tu amiga me cae muy gorda porque se me hace que es bien, cuando te limitan a no poder hacer o ser la persona que tú quieres y hacer las cosas que tú se te dé en gana, eso es control. Un amor maduro es un amor libre, cuando no te sientes libre de ser tú, cuando no te sientes libre de hacer lo que te plazca, de ser genuina y desde el fondo
tu verdadero ser, entonces estás siendo controlado, ¿no? O sea, y luego se puede disfrazar. Es que te cuido. Te cuido, sí. Me preocupa que salgas con tus amigas nada más, no te vaya a pasar algo, ¿no? O sea, no. Un amor maduro es un amor libre. Sí, definitivamente. No, pero también, digo, se me hizo muy interesante lo que dices, Basti, de dónde es el límite, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto es de repente también este grupo de personas, y no digo únicamente mujeres, donde se sienten agredidos por todo o sienten como estas ideas como sobrevaloradas de que la gente quiere dañarlos de cierta o tal manera y entonces empiezan a poner límites? ¿Cómo podemos hacerle para reconocer qué tanto soy yo el que estoy como viendo moros con tranchetes? Como la generación de cristal, que ahora les dicen la generación de cristal, ¿no? Sí, digo que yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de las posturas que claro, están ahorita, porque son posturas de respeto y de cuidado. Claro. Pero a ver, di una postura con la que estés de acuerdo y una postura con la que no estés de acuerdo, para ver desde dónde estamos partiendo lo que dices. Pues no sé, en realidad, digo, es una pregunta en realidad que surge ahorita durante la plática. No traigo. Ahora sí que me agarraste en curva. Sí, totalmente. A ver, por ejemplo, a mí se me ocurre, esta gente de la nueva generación yo quiero tener un trabajo en el que me pueda tener más libertad, en el que pueda hacer mis cosas y además, pues no quiero tener un horario un poco más flexible. Y entonces Hablando de violencia laboral, exactamente, hablando de violencia laboral. O sea, antes, si no te quedas horas extra, es porque no te estás poniendo las pilas, no te estás poniendo la camiseta y te corren. Eso es violencia laboral. Es una relación de violencia. Es normal que uno no quiera estar las 36 horas del día ahí parado en la oficina, ¿no? ¿Y qué tanto es? Ahí está el ejemplo. Muy bien, Carla, gracias. ¿Qué tanto es exactamente? ¿Qué tanto soy yo que no quiero dar ese extra? El 200%, pues... No, bueno, no pon tú el 200%, pero no quiero dar ni el 70%. ¿Y qué tanto es esta empresa o este trabajo que me está exigiendo dar el 200%, ¿no? ¿En dónde va la mitad? ¿Qué podemos hacer para reconocerlo, no? Mira, yo creo que hay dos elementos para pensar en esto de la violencia, o sea, hasta dónde sí es violencia y hasta dónde no. El punto crucial es, mientras se juegue el poder en la situación que estás teniendo, o sea, por ejemplo, si hablando de personas que trabajan, yo quiero que me trabajes 12 horas diarias, bueno, pues hay una situación de poder, evidentemente, donde también entra en juego la jerarquía y pues eso es violencia. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Necesito que trabajes 4 horas y entonces tú dices, no te voy a trabajar 4 horas porque a mí no me gusta que nadie me mande, ¿sí? Y no quiero estar bajo ninguna regla y bajo... O sea, ahí ya es... Ya en esta discusión, te lo voy a poner así. En el contrato decía que ibas a trabajar las 12 horas desde el principio. Pero es que ahora ya los chavos, y ese era mi punto, pero hoy vienes muy así, no sé. Rodrigo, me siento violenta. Muy violento. ¿No? O sea, ahora y no quiero decir la chaviza, y no quiero decir todos, pero muchas personas quieren que el mundo se adecue a ellos. Y el mundo no funciona de esa pinche manera. O sea, en algún momento tenemos que adaptarnos a una cuestión social, nos guste o no. Y se los está diciendo a alguien que generalmente le cuesta trabajo seguir algunas normas y le cuesta trabajo la autoridad. Pero entiendo perfecto que hay que adaptarnos. Entonces, creo que ese es el límite. Cuando tú quieres que el mundo se adapte completamente a ti, ya, o sea, es de vato, así no son las cosas, claro, ¿no? Y ahí te voy a poner otro ejemplo. Ya ahorita ya que me dejaste pensar. Ya lo pensaste. Sí, claro, no, pues es que me agarran y me... No venía preparado, pero... Y saca su libreta enorme. Pero en la mañana no me dejaba estudiar, ¿verdad? La llamada violencia obstétrica. ¿No? Sí. Que la violencia obstétrica existe, ¿no? Existe, que es esta como falta de trato humanizado antes, durante y después del parto. Pero hay ya un grupo de personas que dicen, es que el ginecólogo no puede ser hombre. ¿Por qué? Pues porque él no tiene el conocimiento de lo que es el dolor en la mujer, de lo que es estar embarazado. Y creo que ahí pudiera ser como los extremos de algo, ¿no? O sea, digo, yo no creo que sea necesario haber estado embarazado para saber atender un parto, o haber sido alcohólico para tratar a personas con... O haber estado deprimido para tratar... No, ¿sabes qué? Para ser oncólogo tienes que tener cáncer, no mamen, ¿no? Claro. Pues nomás tendríamos oncólogos cada 6 meses, ¿no? No, o sea, digo, pero así sería. Pero ¿sabes qué? Es que luego hay que dividir ahora, o bueno, a mí me pasa y se los comparto a mis pacientes. A ver, cuando vengas aquí con algunas situaciones, divide lo que tú piensas en ocurrencias o argumentos. Una ocurrencia es eso, ¿no? O sea, claro. El ginecólogo tiene que ser hombre,
¿sí? Pero estamos en un mundo donde vamos de allá para acá. Y se viven además como leyes, o sea, como leyes sociales, ¿no? Pero son ocurrencias porque no tienen ningún fundamento. También creo que eso... Perdón, Rodrigo, voy a regresar a la película. Hagan lo que quieran. Yo ya también, les estorbo, con permiso. Díganme si les estorbo, por favor. También eso es muy de la juventud. Es que de verdad no me quiero la chaviza, como la chaviza, anciana, ¿no? Échale, tía. Sí, ya siéntese, señora. Pero ya no hay una búsqueda de información más allá de Wikipedia, ya no hay este interés por investigar, por leer y por conocer otras formas de pensar para poder yo tener un criterio. Yo no puedo creer que de 5 personas que he escuchado que hablan de esta película, todas digan que están conmovidísimas, que realmente las hizo reflexionar sobre su vida y sobre lo que quieren, y ninguna haya dicho, no mames, así no se sale de la violencia. La mayoría de las mujeres en México que salen de ese círculo salen muertas. Es que, ¿sabes qué? Creo que la mayor fuente de información ahorita en el mundo es el TikTok. Hijo, y sí. todo lo vas a aprender. Qué peligroso. 90% de la información que vean en TikTok es falsa. La de nosotros no. Síganos en Dementes Conectadas en TikTok. Ahí van a encontrar a excepción información fidedigna. Sin embargo, existe esa inmediatez. O sea, no vas a aguantar un video de más de 1 minuto porque tu mente ya está en otro lado. Tú quieres rapidez. Entonces, si el del video dijo que la ashwagandha es buena para todo lo del cuerpo, pues me la ¿qué? meto. Ya ves que esas hierbas el sapo. Ok. Yo justo ayer platicaba con mis amigas, les platiqué del episodio de hoy y varias de ellas ya habían leído el libro. Y una querida amiga decía, pues es que ella no se dio cuenta, o sea, como que lo estaba negando en ese momento, la situación de violencia. Y yo le decía, es que justo por eso creo que es inverosímil la película, porque una persona que está siendo víctima de violencia perfectamente se da cuenta. Que trate de como esconderlo, para hacer una fachada para afuera, que los demás no se den cuenta es otra cosa, pero o sea, lo sabe perfectamente que esto la hace sentir insegura, que esto la hace sentir o la hace sentir mal, o sea, sí se da cuenta. Que no está bien, se da cuenta. O sea, que está en algo que está... ¿Y qué pasa? Con el paso del tiempo, eso ya no es amor, eso ya es miedo, pero ya estás entrando como en este nivel de indefensión, en este estado de miedo constante, de no saber cómo reaccionar para evitar una explosión, en el cual ya no estás sintiendo un cariño, ya no estás sintiendo un amor, ya estás sintiendo únicamente miedo, y eso es lo que te mantiene ahí congelado. Cuando tienes que contenerte para estar con tu pareja, ahí no es. Cuando tienes miedo de que se enoje, ahí no es. Cuando tienes miedo de sus respuestas, cuando empiezas a esconder y mentir cosas para que él o ella no tenga una respuesta, ahí no es. Aguas. ¿Les parece que vayamos concluyendo tanto lo que vimos en la película como lo que el mensaje que queremos que las personas se queden hoy, Rodrigo? Ahora yo te voy a dar la contra, porque ahora ahora no quiere terminar. Qué no gente tan vengativa, Quiero no únicamente mencionar el violentómetro, ¿no? Creo que es una herramienta muy importante, generada o realizada por el Instituto Politécnico Nacional, donde podríamos ver obviamente los grados de violencia y desde dónde puedes llegar a considerar una persona violenta. Es una especie como de regla en la cual pues hay una área amarilla, un área naranja y un área azul o roja, no recuerdo exactamente el color. Y ahí también te das a entender cómo en las diferentes áreas necesitas un diferente enfoque de tratamiento. En las primeras áreas, que son las amarillas, donde hay que la burlita, que la ley del hielo, que también es un grado de violencia importante. El silencio es violento. El silencio, ahí todavía puede haber un cambio. O sea, todavía si el violentador está en terapia o inicia una terapia, todavía podemos generar una modificación un cambio. De conducta. Exactamente. Ya estando en el área naranja, ya hay que empezar a poner unos límites más claros o terminar esa relación porque puede seguir avanzando, ¿no? Es decir, ya cuando te pierdes el control. O sea, ya cuando golpeas cosas, ya cuando... empiezan a hacer delitos sociales al inicio y en la roja, penales totalmente, ¿no? Claro. Bueno, pues yo sí quería que Isabela escuchara este programa y sepa que la violencia es en serio, que la violencia existe y que sea una persona así como todos los adolescentes, como todas las personas que pertenecen a la generación Z, que sepa que es una cosa seria, que sepa que es una cosa por la que mueren muchísimas mujeres en el país y que no se resuelve de una manera sencilla, que es algo que se tiene que profundizar, se tiene que analizar y se tiene que poder vivir en dignidad.
yo quisiera como concluir que existen diferentes tipos de amores, ¿no? O sea, el amor idealizado y el amor en realidad realista, ¿no? Y el amor idealizado es el que nos hace ver las cosas de una manera a lo mejor no tan real, donde todo es perfecto, donde todo es pasión, donde todo es positivo, y eso es un periodo muy pequeño de la relación, ¿no? No hay que buscar únicamente eso, hay que buscar un amor que se vaya trabajando todos los días con el paso del tiempo, y que a la larga se va a volver un amor más maduro, un amor con más compromiso, y que el amor no es lo único que hace que una pareja funcione. Y puede existir todo el amor del mundo, y eso no quiere decir que te tengas que quedar ahí. Claro. Yo quisiera terminar como con una sensibilización de dejarles la semillita para pensar qué tan violentas son mis relaciones en las que estoy involucrado. Me ponen apodos, no sé, ¡ay, es broma! El mantecas, ¿no? Es broma, esto se da mucho entre hombres. No, bueno, no es broma, o sea, está siendo violento. Cuando se tratan temas y el objetivo es burlarse, el bullying es violencia. Yo en lo personal sufrí bullying durante toda mi adolescencia, y claro que pues me hice la fachada de dura y me vale madre, pero la realidad es que en el fondo ese tipo de violencia destruye. Lacera, ¿no? Destruye. Uh-huh. Y los adolescentes del día de hoy que lo viven, o los niños que lo viven, por eso muchas veces llegan a intento suicida. Entonces, me fascina. El otro día mi hija me dejó pasmada con lo que me dijo. Le dijo a su papá, de hecho. Su papá hizo un comentario de un señor que traía una barba como muy desaliñada. Y entonces sí le dijo, mira qué barba más fea y qué gordo está, o algo así. Una cosa así, no me acuerdo bien cómo estuvo. Pero lo que me sorprendió fue que mi hija voltea y le dice, papá, del cuerpo de los demás no se habla. Eso me dejó pasmada de decir, qué hermoso que esta nueva generación pueda dejar de violentar. Dejemos de violentar y darnos cuenta que mientras más nos acerquemos al amor bonito, no al amor romántico, sino al no dañar, al no someter, al no controlar, nuestras relaciones son más sanas, ¿no? Y sano se vive mejor. Entonces, los esperamos en el próximo episodio. Si pueden ir a ver la película, vayan. Si no tienen algo que hacer, ahórrensela, ¿no? Y si pueden, ahórrensela un chingo. Los TQM bien harto. Nos vemos, Rodrigo, Carla. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Dementes Conectadas te espera en su próximo capítulo. No dejes de seguirnos en redes, Facebook e Instagram. Dementes Conectadas.